La gran cámara del Tribunal Supremo Galáctico se alzaba como una enorme catedral de cristal, sus paredes transparentes se extendían cientos de metros hacia los cielos violetas de Nexus Prime, miles de seres de toda la galaxia llenaban las galerías de observación circulares, sus murmullos y susurros creaban un sonido como el crujido de las hojas en un bosque digital, el aire crepitaba con tensión, anticipación, y más que un poco de prejuicio, traigan al juez acusado, Clax anunció, sus antebrazos. Se levantaron al unísono mientras su voz resonaba por la cámara, la piel escamada. Del juez cambió de tonos de azul profundo a rojo agresivo, traicionando su estado emocional a pesar de sus intentos de parecer imparcial. Su especie, los Proximus, eran famosos por su sabiduría judicial, pero hoy algo era diferente. Hoy se enfrentaron a un humano. Michael Stone entró en la cámara con la confianza casual de alguien que había aceptado su destino o sabía algo que nadie más sabía, su uniforme de prisión, una cosa gris informe diseñada para especies con proporciones muy diferentes. Colgaba torpemente de su cuerpo, pero lo usaba como un traje a medida, la cabeza alta, los hombros hacia atrás, una leve sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Michael Stone de la Tierra, tú de pie, acusado de crímenes contra la Confederación Galáctica. Clark declaró que cada palabra se midió con precisión. ¿Cómo responde a estos cargos antes de que Michael pudiera hablar? Su abogado defensor, Richard T. Sen, se levantó de su asiento, sus marcas bioluminiscentes pulsaron con una suave luz azul, un contraste oscuro con su piel negra azabache. La raza Meridian era conocida por sus brillantes mentes legales, y Rilla se había ganado su reputación como la mejor abogada defensora en 3 brazos espirales de la galaxia. Su señoría, dijo, su voz melódica se transmitió sin esfuerzo a través de la cámara antes de que mi cliente ingresara su declaración. Debo objetar el manejo de este caso desde su inicio. Una ola de murmullos recorrió la reunión en la primera fila, un grupo de darianos chasqueó sus mandíbulas en desaprobación, sus exoesqueletos cristalinos reflejaban luz prismática en la cámara detrás de ellos, un grupo de nebulosas gaseosas se arremolinaban en sus campos de contención, sus colores cambiaban de amarillo curioso a naranja agitado, se notó la objeción y el juez general, CLAX chasqueó sus escamas ahora completamente carmesí, el acusado entrará su súplica. Michael dio un paso adelante y toda la cámara pareció contener la respiración. Bueno, aquellas especies que respiraban de todos modos. La presencia del humano exigía una atención de una manera que parecía casi sobrenatural para los alienígenas reunidos. Aquí estaba un miembro de una especie que apenas había dominado los viajes más rápidos que la luz. De pie en la corte más alta de la galaxia, luciendo tan preocupado como alguien que decide qué almorzar. Su señoría Michael dijo que su voz tenía un dejo de diversión que hizo que las escamas de Class se ondularan de irritación. Me encuentro en una posición única para educar a esta estimada corte sobre un aspecto fascinante de la naturaleza humana. Esto no es un salón de clases. El señor Stone Clay lo interrumpió. Ingrese su súplica en la galería. La embajadora Sarah Bennett observó con ansiedad apenas disimulada. Estaba sentada muy erguida en su palco diplomático, rodeada de representantes de una docena de otras especies. El destino de las relaciones entre humanos y alienígenas bien podría depender de lo que sucediera en esta cámara hoy. Las marcas de Ryler destellaron un patrón de advertencia, pero Michael continuó como si no se hubiera dado cuenta. Verá, los humanos tienen este maravilloso dicho, la letra de la ley versus el espíritu de la ley, y creo que encontrará esa distinción. Particularmente relevante hoy, las matrices de traducción zumbaron mientras procesaban sus palabras para los cientos de especies diferentes presentes. Un colectivo de mente cuántica, en la galería superior, brilló con interés su red neuronal iluminándose como una constelación de estrellas. El señor Stone, el juez CLX, se inclinó hacia adelante, su enorme escritorio crujió bajo su peso. La paciencia de este tribunal se agota. Ingrese su súplica o ingresaré una por usted. La sonrisa de Michael floreció en una sonrisa completa del tipo que hizo que varias especies de presas en la galería instintivamente se dirigieran hacia las salidas. Muy bien, su señoría, a estos cargos, le suplico. Hizo una pausa, y usted podría haber escuchado un susurro de Wing cae sobre el silencio que siguió. No culpable y, lo que es más importante, afirmo que todo este tribunal está operando bajo un malentendido fundamental de sus propias leyes. La cámara estalló en caos. Las escalas del juez Clay pasaron de un color a otro. Los cargos contra la humanidad rápidamente parecía un tablero de anuncios defectuoso. Las marcas de Riordan pulsaron con lo que podría haber sido alarma o admiración. Y en la tribuna diplomática, la embajadora Bennett cerró los ojos y susurró algo que parecía sospechosamente como una oración. El juicio de Michael Stone estaba a punto de comenzar y nada en la Confederación Galáctica volvería a ser lo mismo. El juez Clay activó la pantalla holográfica y los cargos formales se materializaron en 100 idiomas diferentes, flotando en el aire como humo luminoso.
Michael Stone se le acusa de violar los estatutos 7249b del Código de la Confederación Galáctica, implementación no autorizada de tecnología de mejora artificial. La voz del juez adquirió una calidad teatral mientras continuaba. Hace 2 ciclos estándar en la colonia minera de Bacon 6, supuestamente proporcionó información neuronal prohibida. Dispositivos de mejora para una fuerza laboral de trabajadores contratados DRN. En la pantalla de la cámara cambió mostrando los eventos de ese fatídico día. La escena holográfica se desarrolló como una grabación tridimensional perfecta, aunque Michael notó que habían editado convenientemente varios detalles clave. Eso es interesante, dijo Michael, lo suficientemente alto para que todos lo escuchen. A tu grabación parece faltarle alrededor de 6 horas de contexto, debería completar los espacios vacíos. ¿O sería un inconveniente? Silencio. Clark tronó, pero las palabras de Michael ya habían enviado ondas a través de la audiencia. Un grupo de buscadores de la verdad en la galería superior extendieron sus apéndices sensoriales, su habilidad natural para detectar el engaño. De repente, muy concentrados en los procedimientos, el holograma mostró a Michael en su calidad de transportista de carga independiente, llegando a Bacon 6 con un envío de lo que estaba etiquetado como equipo de minería estándar. La grabación se acercó mientras entregaba pequeños dispositivos a los trabajadores DRID, sus formas insectoides encorvadas por años de trabajo brutal. La evidencia muestra claramente al abogado LED de la fiscalía. El litigante principal Pax da un paso adelante, su forma gelatinosa ondulando con indignación justa que estos dispositivos eran potenciadores neuronales de clase 3 estrictamente prohibidos por la ley confederada cuando eran utilizados por especies no registradas. Michael se reclinó en su silla luciendo como si alguien estuviera viendo unas vacaciones ligeramente entretenidas. Interpretación fascinante. Por favor, continúe. El holograma cambió de nuevo mostrando las consecuencias. Los trabajadores drácnidos, sus funciones cognitivas mejoraron repentinamente. Habían organizado una huelga pacífica, exigiendo mejores condiciones de trabajo y una compensación justa. Más importante aún, habían comenzado a optimizar las operaciones mineras, aumentando la eficiencia en un 300% mientras reducían los accidentes laborales a 0. Los paquetes de acciones de los acusados continuaron su forma translúcida ahora, brillando con fervor fiscal, condujo a la interrupción completa de las prácticas laborales establecidas y causó un daño económico severo a los intereses comerciales legítimos. El embajador Bennett se movió incómodamente en su asiento cuando se presentó la siguiente pieza de evidencia: un contrato firmado por el corporación minera que prohibió explícitamente cualquier forma de mejora de los trabajadores. Además, Clara agregó sus escamas ahora de un tono petulante de púrpura. Tenemos evidencia de que el señor Stone recibió el pago por estos dispositivos de una fuente desconocida, lo que sugiere premeditación y conspiración criminal. Michael levantó la mano como un niño de escuela haciendo una pregunta. Su señoría, ¿puedo preguntar algo sobre ese contrato que acaba de mostrar? Este no es el momento para preguntas. Señor Stone, él espetó, pero creo que lo es. Michael respondió con su voz con esa misma diversión exasperante porque ese contrato del que está tan orgulloso es en realidad un expositor. En mi defensa, las marcas de Richard Tessen de repente pulsaron con comprensión. Se puso de pie, sus movimientos eran elegantes pero urgentes. Su señoría, la defensa se mueve para ingresar el texto completo del contrato de Drachnid Labor en evidencia, particularmente las subsecciones 47 a 52 irrelevantes. Pa protestó, su forma gelatinosa temblando. Por el contrario, Michael dijo de pie a pesar del intento de su abogado de mantenerlo sentado, esas subsecciones que alguien se tomó muchas molestias para mantener fuera de ese llamativo holograma. Mostrar detalle, exactamente qué tipos de mejoras están prohibidas y, lo que es más importante, qué tipos no lo están. Los buscadores de la verdad en la galería ahora tenían sus órganos sensoriales completamente extendidos y se esforzaban hacia Michael. Uno de ellos dejó escapar un chirrido de sorpresa. La traducción de Matrix se hizo mientras hablaba. La verdad es que la fiscalía seguirá presentando sus pruebas, declaró Clark, pero sus escamas habían cambiado a una forma incierta de verde cuando se leyó el siguiente conjunto de cargos. Michael captó la mirada de la embajadora Bennett y le hizo un guiño sutil. Se enderezó en su asiento. Un destello de esperanza cruzó sus rasgos. Los acusados. Estas acciones se llevaron a cabo y resultaron en la terminación de múltiples contratos mineros por valor de miles de millones de créditos. El daño económico a los que Michael interrumpió. Los trabajadores cuyas vidas mejoraron. La empresa cuya productividad se triplicó, o tal vez su voz adquirió un tono de acero para los individuos que se benefician de mantener ciertas especies intelectualmente suprimidas. La cámara estalló en susurros conmocionados. Un colectivo de mentes cuánticas en la galería superior comenzó a ejecutar cálculos de probabilidad tan intensos que las plataformas de datos cercanas experimentaron interferencias. Ordenó Clark. Los 4 brazos golpeando su banco. Un arrebato más, señor.
Stone y será considerado inconforme. Michael se sentó hacia atrás, la imagen de cumplimiento, pero sus ojos brillaban con alegría. Apenas reprimida. Mis disculpas, su señoría, por favor continúe enumerando las formas en las que supuestamente mejoré la vida de todos mientras técnicamente no rompía ninguna ley. Lo encuentro más esclarecedor en la galería. El embajador Bennett había dejado de rezar y comenzó a tomar notas. De alguna manera, contra todo pronóstico, estaba empezando a pensar que la humanidad podría ganar esta no a través de la fuerza ni a través de la tecnología, sino a través de algo. La Confederación Galáctica nunca había anticipado la capacidad humana para encontrar lagunas en ningún sistema, y Michael Stone estaba a punto de mostrarles cuántas lagunas habían dejado en su supuesto sistema legal perfecto. El litigante principal, Pez, se deslizó hacia adelante, su forma gelatinosa proyectando reflejos prismáticos a través del piso de la cámara. La fiscalía llama al supervisor Gra de las operaciones mineras de Bacon 6. Una figura enorme se tambaleó hacia la plataforma de testigos. Gra pertenecía a la especie del Titanic, seres basados en silicio cuya forma natural se parecía al granito viviente. Sus ojos cristalinos parpadearon con una rabia apenas disimulada mientras se fijaban en mi supervisor. Los paquetes GRS comenzaron a describir por favor los cambios que observó en sus trabajadores. Después de la interferencia del acusado, se negaron a trabajar. Gra retumbó su voz como piedras moliendo juntas. Siglos de operación rentable arruinada en días. Exigieron derechos, comenzaron a citar regulaciones, hablaron de sindicatos. Escupió la última palabra como una maldición. Y el impacto económico catastrófico: cuotas de producción incumplidas, sanciones contractuales invocadas, miles de millones en pérdidas. Cada oración cayó como un martillazo. Michael se inclinó hacia adelante susurrando algo a Rer que hizo que sus marcas bioluminiscentes destellaran con interés repentino. La fiscalía llama al genetista senior, narra Boss. Pax anunció que una figura alta y esbelta flotó hasta el estrado. La doctora Boss, miembro de la prestigiosa raza Luminan, era conocida en toda la galaxia por su trabajo en la clasificación de especies y la evaluación de amenazas potenciales. La doctora Boss, por favor, comparta sus hallazgos sobre el perfil psicológico de la humanidad. Los paquetes solicitaron la voz del genetista que resonó como campanas de cristal. Los humanos representan un peligro único, su neuroplasticidad excede los parámetros seguros, poseen una habilidad que llamamos resolución lateral de problemas, encontrar soluciones inesperadas que pasan por alto los sistemas establecidos. Esto los hace inherentemente desestabilizadores para la sociedad ordenada. En el palco diplomático, la embajadora Bennett agarró su apoyabrazos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos y su impacto en otras especies. Los paquetes impulsaron sus contaminantes miméticos. El Dr. Boss declaró: difunden ideas peligrosas, cuestionando a la autoridad, exigiendo cambios, sugiriendo alternativas a los procedimientos establecidos. Las acciones de los acusados en Bacon 6 demuestran perfectamente esta patología. La galería estalló en murmullos preocupados. Varias especies conocidas por sus puntos de vista conservadores comenzaron a emitir feromonas de angustia. La fiscalía llama al comisionado de comercio. Blocks continuó su forma, ahora pulsando con confianza. Un mecanoide avanzó con su superficie de Crown, reflejando las luces de la cámara. Nuestros modelos económicos predicen pérdidas totales superiores a los 50 billones de créditos si las reformas laborales de estilo humano se extendieran a otros mundos mineros. Afirmó en tonos precisos y medidos que el 14% de las especies miembros de la Confederación se enfrentarían a graves trastornos económicos. Michael volvió a levantar la mano. La juez Clara lo ignoró, pero el acusado habló de todos modos. Pregunta rápida. Pregunta, ¿su modelo tiene en cuenta los aumentos de productividad en condiciones de trabajo mejoradas? Silencio. Clara tronó. Un estallido más y será expulsado de esta cámara. El siguiente testigo de la fiscalía fue una sorpresa. La fiscalía llama a la ex administradora colonial humana Sarah Winters. Un silencio cayó sobre la cámara cuando una anciana humana subió al estrado. La sonrisa fácil de Michael parpadeó por primera vez. La señora Winters comenzó a empacar. Por favor, dígale al tribunal sobre su experiencia con las actividades anteriores del acusado. Michael Stone tiene antecedentes de causar problemas. Ella afirmó firmemente hace 3 años. Expuso la corrupción en mi administración al publicar documentos clasificados. El escándalo resultante causó una grave vergüenza diplomática para la Tierra y el impacto de sus acciones fue un caos total. Varios los acuerdos comerciales lucrativos colapsaron. Varios funcionarios se vieron obligados a renunciar. Todo el sistema de acuerdos especiales que construimos con varias entidades confederadas tuvo que ser desmantelado en la galería. Varios buscadores de la verdad retrajeron repentinamente sus órganos sensoriales como si probaran algo desagradable en el aire. Los últimos paquetes de testigos de la fiscalía anunciaron triunfalmente. El alto consejero DRX del Consejo de Seguridad Confederado, una figura imponente con túnicas ornamentadas, barrió el estrado de los testigos. La especie de Drax. Los árbitros estaban entre los miembros fundadores de la Confederación. Su palabra tenía un peso inmenso. Yo cuento. PX comenzó de manera diferencial.
Por favor, comparta la evaluación de la situación del Consejo de Seguridad. El humano Michael Stone representa todo lo que tememos sobre su especie. Drax declaró que su voz resonaba con autoridad. Se niegan a aceptar su lugar apropiado en el orden galáctico. Cuestionan, desafían, cambian cosas que deberían permanecer estables. Si sus acciones quedan impunes, alentará a otros a desafiar nuestro sistema de orden cuidadosamente mantenido. La cámara quedó en silencio. Incluso mi sonrisa se había desvanecido, reemplazada por una expresión de intensa concentración. La fiscalía descansa. Pax anunció, su forma gelatinosa prácticamente brillaba de satisfacción. Las escamas del juez Kla cambiaron a un azul profundo de gravedad judicial. La evidencia presentada parece muy condenatoria. Señor Stone, tal vez ahora sería un momento apropiado para reconsiderar su alegato. Michael se puso de pie lentamente, su rostro inusualmente serio. Su señoría. Tengo una pregunta sobre el testimonio del alto consejero, doctora, pero no se le permite interrogar a los testigos directamente. Clacksnap. Oh, lo sé. Michael respondió. Su sonrisa regresó con una intensidad peligrosa, pero no pude evitar notar que el alto consejero testificó bajo juramento, y tengo bastante curiosidad sobre ciertas transacciones financieras que su oficina aprobó justo antes del incidente de Bacon 6. La imponente figura de Drax se puso rígida en la galería. El embajador Bennett se inclinó hacia adelante. Su expresión cambió de desesperación a un repentino interés agudo. Esa línea de investigación no es relevante. Pax intervino rápidamente. No es relevante. La voz de Michael tenía una nota de incredulidad. Diversión. Su señoría. Creo que lo encontrará extremadamente relevante. De hecho, creo que encontrará todo lo que está a punto de suceder extremadamente relevante. Rilla T. Rose de sus marcas de cuero ahora pulsaban con un patrón que varios expertos legales en la galería reconocieron como el preludio de una importante moción legal. La fiscalía había presentado lo que parecía un caso hermético, pero de alguna manera Michael Stone parecía un hombre a punto de lanzar una como modo de ataque, pero antes de que pudiera hablar Michael colocó una mano suave en su brazo. Su señoría dijo, solicito permiso para presentar mi propia defensa. Una ola de murmullos sorprendidos recorrió la cámara. Las escamas del juez Kla ondearon con diversión. Desea argumentar su propio caso contra las mejores mentes legales de la Confederación. No, su señoría, no planeo argumentar nada, simplemente voy a leer las propias leyes de la Confederación. Michael sacó un cristal de datos de aspecto antiguo, comenzando con la Carta de Derechos original, específicamente el artículo 347 subsección 89, ratificado durante la primera confluencia de especies. Yo, el consejero Drax, todavía en el estrado de los testigos, de repente me puse de pie. Esto es irregular, el acusado en realidad no puede. Michael interrumpió, de acuerdo con las propias costumbres legales del árbitro que se incorporaron a la ley confederada en el ciclo 47.392, cualquier acusado tiene derecho a presentar un precedente histórico en su propia defensa. ¿No es correcto? El rostro del alto consejero Drax se oscureció a un morado oscuro. Los buscadores de la verdad en la galería extendieron sus órganos sensoriales al máximo. De repente, intensamente interesados, la defensa reconoce este derecho. Rera añadió suavemente, sus marcas pulsando con lo que parecía sospechosamente una risa reprimida. Michael activó el cristal de datos. El antiguo texto holográfico llenó el aire a su alrededor. Artículo 347 estados, y cito, no se negará ningún avance tecnológico a ninguna especie sensible si dicho avance evitaría sufrimiento o explotación innecesarios. Esa ley es obsoleta. PXS protestó, su forma gelatinosa ondulando con agitación. Obsoleto. Michael levantó una ceja. Interesante elección de palabras, porque según los archivos legales que tuve el placer de estudiar durante mi detención, ninguna ley confederada puede volverse obsoleta a menos que sea derogada formalmente por voto unánime de todas las especies miembros. Se volvió hacia el comisionado de comercio. Bloquea al comisionado. ¿Sería tan amable de confirmar si tal votación alguna vez tuvo lugar? Los mecanoides procesan la palabra negativo. No hay tal votación registrada en la historia confederada, lo que significa que Michael continuó, su voz transmitiendo a todos los rincones de la cámara, que el artículo 347 todavía está muy vigente. Ahora hablemos de esos potenciadores neuronales que supuestamente proporcioné a los trabajadores de Wraith. Produjo otro cristal de datos. Esto contiene los registros médicos completos de cada trabajador Wraith. En Bacon, 6 registros que muestran una degradación neuronal sistemática causada por condiciones mineras tóxicas, condiciones que los potenciadores neuronales fueron diseñados específicamente para contrarrestar. Los ojos de la embajadora Bennett se abrieron cuando finalmente entendió a dónde iba esto. En la galería, varios expertos médicos comenzaron frenéticamente a consultar sus cuadernos de datos. Pero mejora, dijo Michael, ahora caminando por el piso de la cámara como si fuera suyo, porque los Wraiths como especie tienen otra protección interesante. Bajo la ley confederada, ¿te gustaría explicar, Lord Drax, o debería? Drax permanece obstinadamente en silencio.
No, entonces permíteme que los Draids fueron una de las primeras especies en unirse a la Confederación, y bajo su tratado de membresía original, que también sigue vigente, se les garantizan todos los medios necesarios para prevenir la degradación biológica de su especie. Michael se volvió hacia el Dr. Voss. ¿Diría que la degradación neuronal califica como degradación biológica? El genetista. La forma cristalina se atenuó ligeramente, por definición sí. Así que Michael continuó su voz tomando un tono de profesor paciente. Tenemos una ley activa que requiere que el avance tecnológico se comparta para prevenir el sufrimiento. Otra ley que garantiza protección de los droides contra la degradación biológica, y evidencia médica que muestra que los potenciadores neuronales estaban previniendo exactamente ese tipo de degradación. Hizo una pausa y dejó que eso se asimilara. Pero espere, hay más, porque según la costumbre judicial y próxima, las leyes de su propia especie, el juez Clark, cualquier acción que defienda simultáneamente múltiples leyes confederadas debe considerarse no solo legal, sino digna de elogio. Las escamas de Clark se habían vuelto de un interesante tono verde grisáceo. Esa es una interpretación creativa de nuestras costumbres. Entonces, corríjame si me equivoco, pero primero podría querer verificar la costumbre judicial y próxima. Código legal, específicamente el juicio del alto árbitro. Clark es tu propio antepasado. Creo que en el caso de la disputa por los derechos nebulosos, la Cámara estalló en una conversación emocionada. El embajador Bennett ahora estaba tomando notas frenéticamente. Su desesperación anterior se olvidó por completo, pero los paquetes de daños económicos comenzaron. Ah, sí, el daño económico. La sonrisa de Michael se volvió depredadora. Discutiremos el interesante patrón de transacciones financieras entre ciertas corporaciones mineras y miembros del Consejo de Seguridad Confederado. El mismo consejo que clasificó a los potenciadores neuronales como tecnología prohibida en primer lugar. Mi consejero, doctora, se puso de pie tan rápido. El giro inesperado derribó el estrado de los testigos. Esto es indignante. No, Michael respondió con calma. Lo indignante es usar clasificaciones burocráticas para mantener un sistema de explotación mientras se ignoran sus propias leyes fundacionales. Lo indignante es aplicar selectivamente regulaciones basadas en quién paga a quién. Lo indignante es acusarme de un delito por defender los mismos principios que la Confederación dice defender. Se volvió para dirigirse a toda la Cámara. Pero ¿sabes qué es lo más indignante? Pensaste que los humanos no se darían cuenta de esto. Asumiste que simplemente aceptaríamos tus regulaciones superficiales sin sumergirnos en el marco legal real detrás de ellas. Los buscadores de la verdad ahora emitían un tono agudo que la matriz de traducción interpretó como la verdad de verificación resuena. Rilla Tessen dio un paso adelante. Sus marcas ahora pulsaban con colores triunfantes. La defensa se mueve para desestimar todos los cargos basados en el artículo 347 y el Tratado de Membresía de los Drácnidos. Además, nos movimos para abrir una investigación sobre la clasificación de la tecnología de mejora neuronal bajo la ley confederada. Michael se sentó finalmente y se permitió relajarse un poco. Captó la mirada de la embajadora Bennett y le dio un pequeño asentimiento. Ella respondió con un pulgar hacia arriba. Un gesto humano. Sabía que él apreciaría que las tornas no se hubieran cambiado simplemente. Se habían volcado por completo y todos en la Cámara lo sabían. El juez Clark estaba a punto de pedir un receso cuando Michael habló de nuevo. Su voz tenía un nuevo peso que hizo que todos se congelaran antes. Golpea ese gabel, su señoría. Hay una ley más que me gustaría discuta: la ley de gobierno transparente promulgada después de la séptima reforma galáctica. La cara del consejero Drax se volvió cenicienta en la galería. La embajadora Bennett de repente se puso de pie con los ojos bien abiertos al darse cuenta de que Michael continuó produciendo otro cristal de datos mientras todos estaban concentrados en los potenciadores neuronales. Nadie preguntó por qué elegí Bacon 6. Nadie cuestionó por qué elegí esa colonia minera específica en ese momento específico. Insertó el cristal en el sistema holográfico de la corte. Este cristal de datos contiene todas las transacciones financieras realizadas por los miembros del Consejo de Seguridad Confederado durante los últimos 5 años. Transacciones que se suponía que debían haber sido encriptadas. Más allá de la recuperación, pero aquí hay algo gracioso sobre los humanos: somos realmente muy buenos en el reconocimiento de patrones. La pantalla holográfica estalló con flujos de datos que formaban intrincadas redes de conexiones entre varios miembros del Consejo y corporaciones mineras. Detengan esto de una vez, Drax tronó. Esto es información clasificada en realidad. Michael sonrió. De acuerdo con la ley de gobernanza transparente, ninguna transacción financiera que involucre a miembros del Consejo puede clasificarse si hay sospecha de corrupción, y gracias a mi testimonio anterior, que ahora es parte del registro oficial, esa sospecha se ha levantado formalmente. Las marcas de Rilla Tessen ahora pulsaban con colores que nadie en la Cámara había visto antes.
La defensa se mueve para ingresar todos los registros financieros como evidencia, sus paquetes de honor protestaron, su forma gelatinosa casi transparente por el estrés, seguramente no permitirán lo que Michael interrumpió la verdad, porque esto es lo que muestran estos registros, el alto consejero Drax y varios otros miembros del consejo han estado recibiendo pagos masivos de corporaciones mineras a cambio de haber estado manipulando clasificaciones de tecnología para mantener a ciertas especies dependientes y explotables. Los buscadores de la verdad ahora estaban girando en sus campos de contención. Órganos sensoriales prácticamente vibrando con confirmación. Los potenciadores neuronales nunca fueron el objetivo real. Michael reveló su voz con un dejo de satisfacción. Eran el cebo. Necesitaba ser arrestado, necesitaba ser llevado ante esta corte, porque solo la Corte Suprema Galáctica tiene la autoridad de hacer públicos estos registros sin posibilidad de supresión. La embajadora Bennett no pudo contenerse más. Planeaste todo esto desde el momento en que descubrí la corrupción. Sí, la humanidad no solo estudió sus leyes, estudiamos sus procedimientos, sus costumbres, su burocracia, encontramos cada laguna, cada contradicción, cada estatuto antiguo, que nadie recordaba, pero todos seguían estando atados por la cámara. Se había vuelto mortalmente silencioso. ¿Ves, Michael? Continuó ahora dirigiéndose a toda la corte. Los humanos tienen una larga historia de lucha contra la corrupción en nuestros propios sistemas. Hemos aprendido que la mejor manera de limpiar la casa no es a través de la violencia o la revolución, es a través del sistema mismo, encontrando las leyes correctas, los procedimientos correctos, los momentos correctos para actuar. Se volvió hacia el alto consejero DRX. Directamente nos llamaste peligrosos porque cuestionamos las cosas, porque nos negamos a aceptar el status quo. Tienes razón, somos peligrosos para gente como tú. La galería estalló en caos. Varias especies exigían investigaciones inmediatas, otros pedían sesiones de emergencia del consejo. El colectivo de mente cuántica estaba procesando los datos tan rápido que los electrónicos cercanos comenzaron a cortocircuitarse. Las escamas del juez Clark se habían vuelto de un blanco puro, un color que nadie había visto antes. Aproximadamente orden. Tendré orden, no su señoría. Michael dijo en voz baja. Pero de alguna manera su voz se transmitió por encima del caos. Lo que tendrá es una reforma, porque según la ley confederada, una vez que se presenta evidencia de corrupción en el Tribunal Superior, no se puede ignorar, se debe iniciar una investigación, y durante esa investigación toda la tecnología, veredicto final y consecuencias, las clasificaciones hechas por los miembros del Consejo implicados, deben suspenderse. Las implicaciones golpearon la cámara como una onda expansiva. Sin esas clasificaciones, los potenciadores neuronales ya no eran tecnología prohibida. Toda la base para el procesamiento de Michael se había evaporado. Bien jugado, señor Stone, volvió a decir. Sus marcas ahora mostraban patrones que se tradujeron aproximadamente a absolutamente asombroso. El consejero Drax y varios otros funcionarios estaban tratando de salir de la cámara, solo para encontrar su camino bloqueado por las fuerzas de seguridad confederadas, que según esas mismas leyes, Michael se recostó en su silla y finalmente se permitió una sonrisa genuina. ¿Sabe cuál es la verdadera ironía? Si solo hubiera seguido sus propios principios fundadores, prevenir el sufrimiento, proteger a las especies miembros, mantener la transparencia, nada de esto hubiera sido necesario. El embajador Bennett estaba sonriendo abiertamente ahora. En un movimiento brillante, la humanidad no solo había evitado el castigo, sino que había provocado una reforma de toda la Confederación, y lo habían hecho completamente a través de medios legales. El sistema se había vuelto contra sí mismo, y la galaxia nunca sería la misma. Juez Claro.s sentó inmóvil en el banco de su cama. Sus escamas cambiaban de color tan rápidamente que parecía una pantalla defectuosa. Finalmente se establecieron en un tono profundo de azul que nadie en la cámara había visto antes. A la luz de la evidencia presentada, anunció su voz con el peso de la historia. Este tribunal no tiene más opción que desestimar todos los cargos contra Michael Stone. Además, de acuerdo con la ley confederada, se inicia por la presente una investigación completa sobre las actividades del Consejo. Michael se puso de pie enderezando su ahora irrelevante uniforme de prisión. Gracias, su señoría, y si me permite hacer una sugerencia final. Lado CLA. Después de todo esto, señor Stone, creo que el tribunal sería tonto si no escuchara a la Confederación. Se fundó sobre principios de unidad y progreso. Esos potenciadores neuronales son solo el comienzo. La humanidad ha desarrollado innumerables tecnologías que podrían beneficiar a otras especies. Estaremos encantados de compartirlas a través de los canales legales adecuados. Por supuesto, el embajador Bennett dio un paso al frente. El gobierno de la Tierra está preparado para establecer una nueva iniciativa de intercambio de tecnología supervisada por un comité diverso de especies miembro transparente responsable, tal como los fundadores de la Confederación pretendían. La cámara zumbó de emoción. Varias especies que han sido hostiles a la humanidad. Hace apenas unas horas estábamos enviando señales diplomáticas solicitando una consulta inmediata. Muy bien, CLA declaró que este tribunal reconoce la propuesta humana, y puedo decir, señor
Stone, que en todos mis ciclos como juez nunca he visto una comprensión tan magistral de la ley confederada. Michael sonrió. Eso es lo que pasa con los humanos, su señoría, cuando estudiamos algo lo estudiamos a fondo, especialmente cuando estamos encerrados con nada más que textos legales para compañía. La galería estalló en risas o varios equivalentes de especies de las mismas, incluso algunos de los miembros supervivientes del consejo asintieron apreciativamente ante la pura audacia de todo esto. Cuando la cámara empezó a despejarse, Riot Tesen se acercó a Michael. Sus marcas mostraban un patrón que nunca había visto antes. Ese patrón significa oponente digno, explicó, aunque en este caso tal vez maestro digno sería más apropiado. El estudiante se ha convertido en el maestro. Michael bromeó. De hecho, gracias a usted, todo el sistema legal de la Confederación será reexaminado. Las viejas leyes se mantendrán. La corrupción será expuesta. Los cambios que deberían haber ocurrido hace siglos finalmente comenzarán. El embajador Bennett se unió a ellos conteniendo levemente su emoción. El gobierno de la Tierra acaba de recibir 17 solicitudes de negociaciones diplomáticas. Parece que la Confederación ha desarrollado de repente un profundo respeto por el ingenio humano. Es curioso cómo funciona eso, reflexionó Michael. A veces la mejor manera de ganarse el respeto no es demostrar lo fuerte que eres, sino lo inteligente que puedes ser. Mientras salían de la cámara, Michael hizo una pausa para mirar hacia atrás al magnífico salón de la justicia. Sabes que la mejor parte es que cada cosa que acabamos de hacer ahora es un precedente legal. La próxima vez que alguien intente abusar del sistema tendrá que lidiar con la piedra. Doctrina Rare terminó sus marcas pulsando con diversión. En los días que siguieron, la galaxia observó con asombro cómo la humanidad comenzó a compartir sus innovaciones abierta y legalmente. Los Draenids recibieron sus potenciadores neuronales junto con protocolos de seguridad mejorados para sus operaciones mineras. Otras especies se presentaron con sus propias historias de explotación, encontrando justicia bajo leyes que habían permanecido inactivas durante siglos. Un mes después, Michaels se paró ante el Consejo Confederado recientemente reformado, que ahora sirve como asesor legal en jefe de la Tierra. La cámara se veía diferente, más abierta, más transparente, tanto literal como figurativamente. Los humanos tienen un dicho, él dijo a los representantes reunidos: el arco del universo moral es largo pero se inclina hacia la justicia. A veces solo necesita un poco de ayuda para doblarse, y en algún lugar de la vasta burocracia de la Confederación, innumerables empleados legales y estudiantes estaban estudiando la doctrina del aturdimiento, aprendiendo que a veces el arma más poderosa no es un acorazado o un tratado, a veces es solo saber leer la letra pequeña, el final.